a la palabra del Señor. El tema que traigo hoy se titula Las claves de una oración poderosa. Amén. Se encuentra en el libro Primera de Samuel, capítulo 10 al 11. Ahora si me lo pueden poner ahí en la pantalla con las letras más grandes. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 11. Y leo. En el nombre de Jesús dice, Amén. ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Padre, estoy delante de tu presencia, dame la gracia, la sabiduría, Padre, para poder entregar este mensaje a tu pueblo, a tus Amén. hijas en este día de aniversario. Es una palabra de fuerza para este día, Señor, porque a veces nos decaemos en la fe, a veces nos sentimos que Dios no nos respalda, Amén. pero tú, Dios, siempre está a nuestro lado. Amén. Y es por eso, a través de esta palabra, que tus siervos sean fortalecidos Amén. y tu pueblo sea fortalecido Amén. en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos Gloria a a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Ana no había podido tener hijos, como muchos de nosotros conocemos la historia de Ana, ¿cierto? Ella no podía concebir hijos, y en los tiempos del Antiguo Testamento una mujer estéril era considerada una fracasada. Qué triste la historia de esta varona. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. Los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica y de la sociedad en aquellos tiempos. Eran una fuente de trabajo para la familia y su deber era cuidar a sus padres en su vejez. Si una esposa no podía tener hijos, a menudo era obligada por las costumbres del antiguo Medio Oriente a entregar a una de sus siervas a su esposo para tener hijos por ella. Aun cuando el Cana pudo haber dejado a Ana, un esposo podía divorciarse en aquellos tiempos. Y aunque el Cana no solamente tenía a Ana como esposa, sino tenía a Penina. Qué triste, pastora, que nuestro esposo tuvieran dos mujeres. Qué tristeza tan grande para una mujer. Pero eso ocurría en aquellos tiempos. Amén. Ojalá que en nuestros tiempos no ocurra tampoco. Amén. Y de una esposa estéril, que era tan difícil en aquellos tiempos que los hombres tal vez podían haberse divorciado. Porque no tener hijos, porque cuando uno se casa, lo primero que uno quiere es tener hijos. Yo cuando me casé quería tener al tiro un hijo. Me apuré. En una oportunidad mi patrón me dice, ¿y necesita ahí todavía? No, pues todavía no, don Alejo. No, a lo mejor le salió fallado, me decía. Y yo le decía, no, pues si todavía estoy recién casada. Y en un día, sin querer, quedé embarazada y me sentí feliz. Porque siempre mi abuelita decía, después de los 30 años, los huesos están duros, y yo todavía no tenía 30 años, me quería apurar, no quería tener los huesos duros. Y yo quería tener mi primer hijo, y quedé embarazada, gracias al Señor, y fue un embarazo muy lindo, muy maravilloso. Todavía recuerdo a Israel cuando me lo ponen calentito, aquí en la guatita, y después me lo traen, y tenía unos ojos muy grandes, y llega mirándome. Eso es lo que más me llamó mucho la atención de ser madre, y es lo más hermoso ser madre, ¿cierto? Es lo más lindo, lo más glorioso de poder ser madre. Pero permaneció dedicado a ella amorosamente, a pesar de la crítica social que tenían en aquellos tiempos las mujeres que eran estériles y de su derecho bajo la ley civil. Pero lo que Dios va a tratar con nosotros es la forma de oración que hizo Ana. Gloria a Dios. ¿Usted piensa que fue una oración vana? ¿Una oración donde Dios no la escuchó? ¿O una oración llena de orgullo? De ninguna manera. De ninguna manera. Oración que fue contestada
Así que por lo mismo necesitamos en este tiempo aprender cuál de estas oraciones las hizo de una manera poderosa y efectiva, porque a veces oramos y decimos, Señor, ¿por qué tú no me respondes? Señor, llevo tantos años reclamando mi casa, llevo tantos años reclamando que llegue gente y a veces nos desesperamos y pareciera que la fe decae cada día y vemos que en los cultos no llega la gente, nos sentimos entristecidos como pastora, como pastores, ¿por qué no llega la gente? ¿Cuál será? ¿Cuál será el resultado de todo esto? ¿O cuál será la receta que Dios nos quiere dar en esta noche? ¿Cuál será la receta? A uno cuando les dan una receta rica y ese plato maravilloso y nos dan una receta y preparamos ese plato glorioso, ¿cierto? A nuestros esposos y a nuestras familias. El primer punto, el desaliento no debe detener nuestra oración. Dígalo a su hermano, a su hermana. El desaliento no debe detener nuestra oración. Amén. Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada. El de ser una mujer estéril, no poder tener hijos. La otra mujer se burlaba de ella, se reía de ella, pero ella confiaba en un Dios grande, Amén. en un Dios todopoderoso. No podía tener hijos. Y compartía a su marido con otra mujer. ¡Qué terrible! Que la ridiculizaba. Y su rival Penina la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Así, por lo cual Ana lloraba. Ella lloraba, no comía porque había dolor, había tristeza en esta mujer. Yo me acuerdo cuando tuve a mi hijo, después más o menos como 1 año, 4 meses tenía a mi hijo Israel. Yo quedé embarazada, pero no sabía que estaba embarazada. Y recuerdo que caí muy enferma, casi me muero en ese tiempo. Y cuando me llevaron de urgencia y los doctores se demoraron como 8 horas, yo casi me muero, casi me fui al patio de los callados. Pero todavía no era el tiempo. Y cuando llegan los médicos y me examinan, me dice, ¿sabe? Usted tiene un embarazo tubario y tenemos que operarla de urgencia. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque es un embarazo mal formado y tenemos que operarla de urgencia. Ya, me operaron, me dieron el alta y el doctor me dijo, ¿sabe? Usted no puede tener más hijos. Yo lloraba, yo lloraba. 1 año mi esposo me decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y esa palabra me la grabé tanto en mi corazón que todos los días yo lloraba, pero me agarré de esa palabra, me la impregné en mi corazón y después de 1 año quedé embarazada. ¿Sabes por qué? Porque yo añoraba tener una niña, vestirla como una muñequita. Y eso es lo que Dios me dio, una muñeca. No era una muñeca de trapo, era una muñeca, no era una muñeca de... Me acuerdo de una muñeca que me regalaron cuando tenía como esas que se quiebran, de porcelana. No, era una muñeca de verdad. Su esposo amoroso no podía resolver su problema. No podía, pero él la amaba. Me imagino como, así como el pastor Carlos Caro la ama, pastora Margarita. Así el Cana amaba a esta mujer maravillosa. Y él le preguntaba, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te puede hacer falta? Nada te falta. Pero en ella había un vacío muy grande, porque no podía tener hijos. Había un dolor muy grande y ella lloraba. ¿Y por qué no comes? Porque no comía tampoco. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Él le pregunta, ¿no te soy mejor que 10 hijos? Pero no era ese el sentido, no era la razón. Es que ella añoraba tener un hijo. E incluso el sumo sacerdote interpretó mal sus motivos.
Pero en lugar de vengarse o de perder la esperanza, Ana oró. ¿A quién usted cree que oró? A su Señor. Amén. Porque ella tenía una convicción. Ella tenía fe que solamente Dios la podía escuchar. Amén. Que solamente Dios podría hacer el milagro. Ella tenía fe, confianza en su Dios. Eso es lo que Dios quiere, Pastora Margarita, Pastor Carlos Caro. Que tengamos fe en Dios, Amén. en que Dios va a traer del norte, del sur, del este y del Amén. oeste. Porque a veces en todo hay un propósito. Y Dios está probando su fe, nuestra fe en todo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? El sacerdote pensaba que estaba ebria porque ella lloraba, sus labios solamente, me imagino, su llanto, así como muchas veces hemos llegado a la presencia del Señor, que nuestras lágrimas parece que caen al suelo y parece que regamos el altar, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Lloramos. Me imagino que Ana de esa manera oraba en la presencia del Señor. Pero en lugar de vengarse o de perder la esperanza, Ana oró en abundancia ante la presencia del Señor. Llevó su problema, no lo llevó al ser más querido, no lo llevó a su semejante. Ella fue al templo y oró en la presencia del Señor. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Amén. Estar en la presencia del Señor, porque ahí donde Dios nos ve, donde ahí tenemos intimidad con Dios, en la presencia de nuestro Dios. Amén. Ella fue sincera ante su Dios. Todos nosotros podemos enfrentar momentos de esterilidad espiritual en nuestra vida. Cuando nada damos a luz, ¿cierto? Así como pastor usted se ha sentido, que pareciera que no llegan esos hijos espirituales, pero van a llegar, repita conmigo, van a llegar. Van a llegar a este lugar. Amén. Es difícil orar con fe a veces. Porque a veces la amargura, el dolor, la desesperanza, a veces como que pareciera que la fe está vacía en nuestras vidas. Pero el Señor en esta noche quiere aumentar la fe en nuestras vidas. Amén. Es difícil, pero cuando descubrió Ana la oración, abre el camino para que Dios obre en nuestras vidas. Amén. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron junto a su esposo, fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llevó a Ana, su mujer, y imagínense lo que pasó ahí. Usted se lo imagina, algo pasó ahí. Y Jehová se acordó de ella. Amén. Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo maravilloso. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Ahí estaba el milagro. Ahí ocurrió el milagro. Amén. Que con tanto llanto ella le pidió a Dios y Dios le dio el milagro. Amén. Es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, hombre. Amén. Es el milagro que Dios quiere hacer en tu vida, mujer, en esta noche. Gloria a mi Dios. Nuestra oración debe ser con profundidad. Repita conmigo, nuestra oración debe ser con profundidad. Nuestra oración debe ser con entrega ante Dios. No esa oración es apurada. No esa oración es de 1 minuto, 5 minutos. No, esas oraciones que duran casi una hora. Como Dios le dijo, como Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera habéis orado 1 hora. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los hijos de Dios orar? Porque los problemas cotidianos, los afanes que tenemos como dueñas de casa, a veces no nos dejan, pero el Señor nos manda a orar. A orar, repita conmigo, Dios nos manda a orar. Si estamos los hermanos a orar, los hermanos no llegan. Pero no importa, porque Dios igual va a escuchar esa oración de 1, 2 o 3 congregados en su nombre. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de su Jehová. Amén. Este derramarse se expresa siempre con muchas lágrimas.
Yo a veces digo, Señor, si yo no oro, si no corren mis lágrimas por mí, esa oración yo la encuentro vacía en mí. Y es por eso cuando yo oro me trato de profundizarme en orar a mi Dios y que Dios me escuche y que Dios sienta esa oración que estoy orando en el Espíritu con Él. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere, oración en el Espíritu. Cuando usted habla en lengua con Dios, la comunión usted y Dios, eso es lo que Dios agrada. Ella no fue arrogante en su corazón de ninguna manera, sino que lo hizo con humildad, apelando a la misericordia de Dios. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Usted lo puede encontrar ahí en 1 Samuel 1:11. Cuarto punto. Esto hizo que Dios la escuchara. Amén. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella como anteriormente lo mencionaba. Tercer punto. Nuestras peticiones deben ser claras ante Dios. Amén. Y clara, sí, pues. Si usted necesita una casa, ¿cómo tiene que ser el Señor? Señor, yo necesito una casa. Amén. Haga un dibujo. Mira, Señor, yo quiero esta casa. La quiero con un antejardín, con una entrada de auto, con una piscina, una cocina americana, un living comedor, que sea linda, con altas habitaciones, unos 3 baños, para recibir a los hermanos cuando vengan a Santiago. Qué hermoso pedirle al Señor de esta manera. Amén. O cuando la jovencita le quiere pedir un esposo al Señor. Oh, yo quiero un esposo que tenga los ojos azules, los ojos verdes. Oh, que sea alto, que no sea gordo, no sea panzoncito. No, Señor, yo no quiero un esposo así. Tenemos que ser específicas ante el Señor. Amén. Yo cuando le pedí un esposo al Señor, ¿sabe lo que necesito? No le pedí que fuera millonario, eso me faltó. Eso es lo único que me faltó, que fuera millonario. ¿Y sabe cómo le pedí? Señor, tenía 27 años. Señor, yo quiero un verdadero esposo, un verdadero cristiano. No con esos que están con un pie adentro y otro afuera. No, Señor, un verdadero cristiano. Y hacía 5 años que estaba en la iglesia y yo lo miraba. Y yo me entristecía porque yo no estaba enamorada de él. Él estaba enamorado de mí, pero yo no. Llegó el día que tocó mi corazón y me enamoré de él. Y Dios me lo concedió como se lo pedí. Un verdadero cristiano. Lo único que me faltó que fuera rico, que tuviera casa, que tuviera auto, fuera único. En eso fallé. Así que no se equivoque cuando le pidan al Señor. Amén. No se equivoquen. Pídanle al Señor bien claro. Y haga todo ahí para que Dios le conceda las peticiones de su corazón. Gloria a Dios. Muchas veces pedimos sin ser claro al Señor en nuestras peticiones, o nuestras peticiones no son correctas ante el Señor. Codiciáis, ahí en Santiago 4:2-3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, a veces pedimos mal, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero Ana estaba pidiendo algo que necesitaba con urgencia para salir de su oprobio, de su tristeza. Cuarto punto, Ana hizo un pacto con Dios. Sino que tienes a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Tenemos que tener cuidado cuando hacemos alguna promesa ante Dios. Yo tenía un tío que de repente se iba al mundo, volvía, y cuando volvía, no, Señor, te voy a servir hasta la muerte. La primera prueba, se iba al mundo, volvía, y eso no puede ser.
Cuando tú realmente le prometes al Señor, tienes que cumplir. Amén. Tenemos que cumplirle al Amén. Señor. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando le pedimos al Señor. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla. Amén. Porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Si usted cumplió algo a los pastores, a la casa del Señor, cumpla. Cumpla, ¿ven? Amén. Porque si no nos volvemos mentirosos. Así que cuidado, porque ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Amén. Es más rápido pillar a un mentiroso que a un ladrón, ¿cierto? Así que cuidado, cuidado. Mejor es que no prometa y no cumplas. Amén. Es la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Eclesiastés 5, del 4 al 5. Un hijo era una gran promesa y ella se hizo responsable de su pacto ante Dios y lo cumplió. Siempre me acuerdo en Argentina, cuando estuvimos con mi esposo allá en Mar del Plata, Bahía Blanca, estuvimos en muchos lugares. Había una hermana muy linda, se llamaba Yemima, era muy linda. Los argentinos, ellos tenían como que toda la chilena éramos como mapuche. Así no nos creían que nosotros éramos todos mapuches. Pero esa hermana era muy linda, era blanquita, de ojo azul. Y ella cuando escuchó mi testimonio de cuando yo le pedí una niña al Señor, y ella me dijo, ¿sabe, pastora? Yo me equivoqué. Cuando me casé, me dijo, yo le pedí al Señor que me diera puros hijos espirituales. Y ella todos sus hijos los perdía. Porque él vivió mal, por eso cuidado. Cuando tú vengas a la presencia del Señor, tenemos que ser inteligentes. ¿Cómo pedir al Señor? Amén. Y ella se tuvo que arrepentir de cómo le había pedido al Señor. Por eso cuidado, sepamos cómo le vamos a pedir al Señor todas las cosas que anhelamos. Quinto, resultado feliz. ¿Qué resultado más maravilloso? Anteriormente Ana había estado tan desalentada que había enfermado físicamente y no podía comer. Porque una persona que no come, ¿qué le pasa? Queda desnutrida. Se le baja la defensa. Y es por eso. Y ella necesitaba estar firme, fortalecida para tener aquel hijo. Ahora regresa a casa y sana y feliz. En cambio, en su actitud puede ser atribuido a través de factores. Uno, su oración sincera a Dios. El aliento que recibió por parte de Elí, él respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahí usted lo verá en 1 Samuel 1:17. Su resolución a dejar su problema con Dios. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Porque la alegría más grande de una mujer es ser madre. Amén. Otra experiencia muy linda de una hermana allá en Argentina. Ella también tenía puros hijos varones. Y ella anhelaba tener una mujer. Y el Señor le concedió tener una mujer. Pero antes de ello, ella hizo un voto. Señor, si tú me das una mujer, una niña, yo la mandaré a todos los países. ¿Cómo se llama cuando uno las manda? Misionera. Misionera. Y la niña creció cuando tenía 18 años. Ella dijo, tengo que cumplir la promesa que le dije al Señor. Y esta niña anduvo en China, en Japón. Ella predicaba en China, en los... ¿Cómo se llama cuando está debajo de la tierra? En los subterráneos. Usted sabe que en China es difícil predicar el Evangelio. Pero esta niña fue misionera y su mamá era feliz. Porque ella se la pidió a Dios y ella tuvo que cumplir la promesa. Por eso tenemos que cumplir al Señor, Señor. Este es el antídoto para el desaliento. Dígale a Dios cómo se siente ahora realmente, congregación de aquí de Unidos por Cristo. ¿Usted escuchó en este día cómo tenemos que orar? Amén. Tenemos que orar con fe, con convicción, ante la presencia de nuestro Dios, dejar nuestros problemas, dejar luego y sentir el apoyo de nuestro Dios, sentir la presencia de nuestro Dios cuando venimos al altar. No esas oraciones vanas, repetitivas que hacemos, no. Esas oraciones que Dios necesita que salgan de lo profundo de nuestro corazón, sabiendo lo que le estamos pidiendo a este Dios grande, a este Dios maravilloso, a este Dios de lo imposible, a este Dios que hace milagros
con su hijo. ¡Qué madre más feliz el poder tener un hijo! Pongámonos en pie. Dios necesita de su iglesia horas. Amén. Dios necesita de nosotros, porque así Dios necesita de mí. Dios necesita de mí. Oración. Pero oraciones en la presencia del Señor. Amén. Sabiendo lo que le vamos a pedir a nuestro Dios. No esas oraciones repetitivas que a Dios no le agrada. Esas oraciones aburridas que a Dios no le gusta. Esas oraciones sinceras en la presencia del Señor. Que el Señor les bendiga, congregación, en esta noche. Amén. Si alguien necesita ser ministrado, puede pasar al altar. Si usted ha venido decaída,